¿Qué tal? Buenos días, consejera Yasmín. Nos da mucho gusto que haya aceptado esta entrevista para México en Números. Y antes de iniciar esta entrevista, nos gustaría saber quién es Yasmín Reveles. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos, a todes. Primero que todo, María Isabel, agradecerte la amable invitación que tuviste de mi persona. Nos conocimos en la jornada de observación electoral de la elección del Estado de México, lo cual fue un gusto coincidir contigo. Pues Gracias. yo soy Yasmín Reveles Pasillas, soy zacatecana y soy actualmente consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Muy bien. Consejera, si nos permite, quisiéramos iniciar nuestra entrevista. Estamos muy interesados en hacer, más bien estamos elaborando nuestro informe de observación del Estado de México y en ese sentido nos interesa saber ¿qué piensan las autoridades electorales respecto a las nuevas modalidades de votación? Y en ese sentido, si me permite preguntarle cuál es su opinión sobre la participación electoral de los mexicanos residentes en el extranjero, cuáles considera que son los principales desafíos y beneficios de garantizar el derecho al voto de forma presencial. Gracias, muchas gracias por la pregunta, María Isabel. Mira, a mí me gustaría iniciar señalando los números de participación que se tuvieron en la elección pasada 2023, mexiquenses y coahuilenses registrados desde el extranjero. Tuvimos 7,774 según los datos oficiales presentados en la página del Instituto Nacional Electoral. De esos 7,774, eh, se tiene que votar un 3,354, es decir, el 40-43% aproximadamente. ¿De qué modalidad? La modalidad de postal fueron 1,201, la modalidad de electrónico por internet 1,943 y tan solo 210 en presencial. Entonces, dicho este contexto, yo considero que en cuanto a los desafíos, lo que constantemente se cuestiona es que es poca la participación. Pero la realidad es que al día de hoy, conforme está la legislación, hoy ya se tienen en operación las tres modalidades posibles: la postal, el electrónico por internet y la presencial, recientemente aplicada como una prueba piloto Sí. vinculante a través de módulos receptores de votación en los consulados de Los Ángeles, de Chicago, de Dallas y de Montreal. Esto me hace pensar que al día de hoy, a pesar de que no se tiene, digamos, una alta participación, sí se tienen cada vez mejores condiciones. Y además es de destacar en este balance que podemos hacer, pues que el voto electrónico es el que ha sido hasta ahorita el más aceptado. ¿Qué faltaría entonces? Pues lo que la gran mayoría creemos, también hemos observado en general, falta mayor difusión tanto en territorio mexicano como en territorio del extranjero. Primero, para que nuestros connacionales se continúen credencializando, que es el primer paso. Sin este paso no se puede avanzar a ningún lado. De febrero de 2016, algunos datos, de febrero de 2016 al 31 de mayo de este año, 1,408,904 credenciales para votar han sido entregadas. ¿Qué sigue? Darle cauce al siguiente paso, que estas personas se integren a la lista nominal de residentes en el extranjero. Pero a la par debemos crear un diseño de comunicación, insisto, territorial y extraterritorial, pero de mayor impacto, teniendo como base que el trámite de esta credencial para votar, uno, es gratuito. Dos, es sencillo y sobre todo debemos de exaltar la nueva modalidad incorporada que es la presencial. ¿Con qué finalidad? Pues la que buscamos todos, tanto la autoridad nacional como las autoridades locales electorales, que sea una verdadera realidad, que todas las personas puedan votar desde donde quiera que se encuentren. Esa sería mi opinión, María Isabel. Muchísimas gracias, consejera. Muy bien, pues pasando al siguiente punto, eh, al voto en prisión preventiva. ¿Qué medidas, qué estrategias Bueno, consideras que si es? me permites, me gustaría Sí, comentar algunas reformas posibles al voto en el extranjero. claro que Sí, sí, consejera. mira, aprovechando la oportunidad y también como posibles desafíos, concretamente posibles reformas.
sabemos que el voto de residentes en el extranjero surgió desde lo local. Y el esquema, bueno, cada vez más se ha ido fortaleciendo a través del Sistema Nacional Electoral, pero considero que si bien hasta hoy solo se vota por presidencia de la República y por gubernaturas, Sí, valdría la pena ir avanzando a que también se pudiera votar en el caso de Zacatecas, que es donde yo soy originaria, que es eminentemente migrante, que también se pudiera votar para diputaciones de mayoría de relativa. Es decir, extender aún más este derecho a través de los cargos a elegir. Creo yo generaría mucho más interés de nuestros connacionales para participar. Y por otro lado, aprovechando, también considero que se podría valorar que en el caso de las candidaturas migrantes, es decir, del voto pasivo, no solo fuese para diputaciones por el principio de representación proporcional, sino también extenderlo a diputaciones de mayoría relativa. Sería claro, algo que considero importante mencionarte, sobre todo de un país, de un estado totalmente migrante como es Zacatecas. claro que sí, importantísimo, consejera. Muy bien, pues ahora sí, el voto de las personas en prisión preventiva, ¿no? También una prueba piloto, Estado de México, Ujú. Coahuila. ¿Qué estrategias consideras que se pueden mejorar con este ejercicio para que los votantes tengan información completa y precisa sobre los candidatos y sus propuestas políticas? Muchas gracias. Mira, si me permites, yo diría de inicio que la lectura que le voy a dar yo a la votación anticipada de personas en prisión preventiva es que esta votación anticipada pudiera eventualmente llegar a definir una elección. Por ejemplo, en las elecciones pasadas de 2023, si observamos, la coalición de Va por México obtuvo más votos de personas en prisión preventiva. En cambio, la otra coalición del partido político Morena obtuvieron más votos de ciudadanos residentes en el extranjero. En una elección cerrada, estos votos harían la diferencia. En esta ocasión no fue el caso, pero pudiera suceder. Entonces, traigo esto a connotación porque desde esta óptica considero que se debe de privilegiar precisamente el voto informado, el voto razonado de todas las personas en prisión preventiva cuya solicitud de inscripción a la lista nominal de electores de personas que se encuentran en prisión preventiva haya sido procedente. Pero evidentemente la seguridad en los centros penitenciarios es un tema delicado, así como las restricciones de acceso a los centros penitenciarios y por ende determinante para mejorar las estrategias y mecanismos de difusión respecto a las propuestas de las opciones políticas que contienen. Por supuesto, María Isabel, que se reconoce lo realizado por el Instituto Electoral del Estado de México, que logró que se difundieran los debates al interior de los centros penitenciarios, además de que se desarrollaran campañas de difusión del voto a través de la impresión de carteles informativos que fueron fijados, entiendo, en áreas de acceso común de los centros penitenciarios, así como también la difusión en radio y televisión de la convocatoria para participar en la elección. Pero me voy a detener aquí un poco. Lo cierto es que resulta necesaria la implementación de medidas más acordes, desde mi punto de vista, a la situación en que las personas se encuentran. Solo por señalar una, sería conveniente implementar como estrategia, pero adelanto, con el trabajo de coordinación institucional del INE, de los soples y sobre todo con el apoyo y voluntad de las secretarías de seguridad y autoridades administradoras de cada centro penitenciario, la adecuación de un espacio dentro de los centros penitenciarios, obviamente que garantice la seguridad del personal en todo momento, a fin de que en este espacio se pudiesen proyectar videos informativos respecto a las propuestas de las personas que participan como candidatas y también en dicho espacio se les permita tener acceso al sistema que se conoce como sistema de candidatas, candidatos, conóceles. Recordemos que dicho sistema permite que la ciudadanía cuente con los elementos necesarios que le aporten una información suficiente para la selección de las mejores propuestas entre las candidaturas y con ello pues potencializar el mejor ejercicio de los derechos político-electorales porque de esta manera se otorgan mayores garantías para la toma de decisión en la renovación de los poderes. Sobre la base que es muy importante, sobre la base de información de la trayectoria profesional de las personas candidatas. Ya sabemos, María Isabel,
que quizá en la mayoría de los centros no existe este espacio físico, tal como dicen los lineamientos, el modelo operativo. De darse las condiciones, de darse la estructura, se van a potenciar otros esquemas de difusión. Así dicen, algo así el modelo de operación del voto en personas de prisión preventiva. Pero ya sabemos que quizá en la mayoría de los centros no existe ese espacio físico, por tanto no existe la infraestructura y por tanto no hay condiciones. La propuesta es precisamente esa, incidir en que se genere o se adecue algún espacio para potencializar el voto informado. Esa es mi opinión, María Isabel. Perfecto. Muchísimas gracias, consejera. Em, Ahí sí una pregunta más. Las personas en prisión preventiva que mayormente votaron en las elecciones del 4 de junio del 2023 fueron las del Estado de México, a diferencia de Coahuila. ¿Cuáles consideras que son las interpretaciones de estos resultados? Bueno, esa es una pregunta bastante interesante. En efecto, algo de contexto, entre el 15 y el 19 de mayo votaron 4.530 personas sin sentencia en 21 centros penitenciarios. De esos 21 centros penitenciarios, 20 fueron por el Estado de México y solo uno por el Estado de Coahuila. Por tanto, de ese total de votación, como bien lo señalas, María Isabel, de ese total de votación de 4.530 personas, solo 12 votos corresponden al Estado de Coahuila. ¿Qué interpreto según los balances que se han tenido al interior en distintos módulos y foros que hemos tenido las autoridades electorales que amablemente nos han compartido sus experiencias? Yo interpreto que se presentó un obstáculo para el caso del Estado de Coahuila, más no así para el Estado de México. Este obstáculo fue la resistencia que tuvieron las autoridades penitenciarias de permitir esta modalidad de voto que extiende derechos, aduciendo un alto grado de peligrosidad de las personas en prisión preventiva, y solo se permitió que la votación se desarrollara en un centro penitenciario, pese a que hay 6 en la entidad, en el Estado de Coahuila, y el único centro autorizado, y abro comillas, fue el femenil, integrado por 12 mujeres, que son los votos que se obtuvieron. Esto nos deja grandes reflexiones, porque si bien es cierto, el derecho al voto de las personas privadas de la libertad, pero sin sentencia, nace recientemente en México como una interpretación extensiva del derecho al voto activo de las personas, como todo mecanismo de recién implementación, tiene siempre áreas de oportunidad que te permiten ir perfeccionándolo a fin de irlo dotando de una funcionalidad más adecuada que finalmente garantice un ejercicio del voto mucho más efectivo. Y una de esas áreas de oportunidad, desde mi punto de vista, sería cómo mejorar la eficacia en la coordinación y colaboración que tiene INEOPLES con las secretarías de seguridad públicas y autoridades penitenciarias. Y ello significa, María Isabel, sensibilizar precisamente a las autoridades penitenciarias que no son electorales, sino penitenciarias de seguridad respecto a la importancia de este voto. Y digo esto porque en las próximas elecciones de 2024 definitivamente va a ser un gran reto para nosotros, las autoridades electorales, garantizar el derecho a votar de las personas en prisión preventiva, pues de conformidad con el cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional con corte al mes de mayo de este año, 232.230 personas se encuentran privadas de su libertad, de las cuales únicamente 138.746 se les ha dictado una sentencia. Por tanto, 93.484 no han sido sentenciadas, las cuales pudieran ser susceptibles de ejercer su derecho al voto siempre y cuando acepten la invitación, ¿Sí? firmen su solicitud, se integren a lista nominal, es decir, una vez que se cumplan todos los requisitos, pudieran ser susceptibles de ejercer este derecho, lo que representa un gran número, muy por encima del que se tuvo en estas últimas elecciones, y por Sí. tanto es un gran reto para las autoridades. A mí me parece que se debe afinar un poco más esta sensibilización con las autoridades penitenciarias. Sería mi opinión, María Isabel. Muchísimas gracias, consejera. Muy bien. Pues pasamos al voto electrónico. ¿Qué opinión tienes sobre el voto electrónico? ¿Cuáles consideras que son los principales desafíos y beneficios de su implementación en México? Gracias. Este tema también es uno de los más importantes. Primero, me gustaría distinguir
que por voto electrónico vamos a entender Sí, que es un mecanismo que va a utilizar tecnologías de la información y comunicación aplicado a las actividades de la democracia. Es decir, podemos tener voto electrónico a través de la implementación de urnas electrónicas y podemos tener voto electrónico a través de la implementación de Internet. Es decir, cualquier mecanismo que involucre el uso de tecnologías de la información se va a poder considerar un voto electrónico. Dicho esto, los retos y desafíos que se tienen para las elecciones 2024 y en general, María Isabel, del futuro electoral en México son amplios. Uno que sigue vigente es sin duda llegar a la implementación del voto electrónico en una elección completa. Sin embargo, a la par, no puede escapar a la óptica que en el imaginario colectivo permea, aunque en menor medida, la idea de que el mayor impedimento para la utilización de un sistema electrónico de votación no es solo técnico, sino de confianza y de claro, seguridad. sí. Entonces, ¿qué ha dicho la Sala Superior recientemente? Concretamente, en este recurso de apelación muy importante, en este tema, en el recurso de apelación 34 de 2021, la Sala Superior señaló que la urna electrónica maximiza el derecho a votar y que la incorporación de los avances tecnológicos busca dotar de mayor agilidad y certeza a las elecciones. Y esto yo coincido plenamente y además es tangible. La experiencia que se tiene de manera inmediata en la elección del Estado de México, donde, insisto, destaco, tuve la oportunidad de participar como observadora. En esta elección pudimos ver que se incorporaron dos tipos de urnas electrónicas, la 7.0 del INE y la versión de Jalisco, un total de 164 urnas electrónicas. Los resultados fueron vinculantes en la elección y con este ejercicio pudimos observar que se vuelve a ratificar que haya agilidad en el desarrollo de la votación, que se reducen los errores, que los tiempos de votación son menores en cuanto al escrutinio y cómputo, que fue alrededor de 40, 50 minutos, que las urnas tienen altos estándares de seguridad y que no utilizan Internet, que eso es algo muy importante y por Ujú. tanto no pueden llegar a ser hackeadas. Entonces, los beneficios son importantes, son numerosos. Ahora, en esta observación en la que participé, más allá de que efectivamente hay una confiabilidad en el uso de la urna electrónica por parte de la ciudadanía, sí pudimos observar que había cierto desconcierto por parte de la ciudadanía de adultos mayores en las casillas que funcionaron con una electrónica, pero por no haber sido informados previamente de que se votaría con esa tecnología, lo que hace pensar que es necesario socializar más, sensibilizar más a este rango de población donde la autoridad electoral ya haya definido previamente la implementación de una electrónica. Pero sí quiero ser muy clara, Marisabel, esto no es un tema que desvirtúe de ninguna manera la efectividad de la urna electrónica. La efectividad de la urna electrónica pudimos observar que está probada y lo único que necesitamos ahí es afinar, familiarizar aún más a la ciudadanía de este rango de edad respecto a la tecnología. También se nos decía en esta observación, esta misión de observación, que la mayoría de los incidentes se resuelven y reiniciando la urna electrónica, retomándola donde se haya quedado, cuestiones técnicas que hasta este momento en su implementación en los estados en los últimos años pues ha sido fáciles de resolver, pero particularmente se presentó un incidente en el que una persona no concluye el procedimiento de votación en la modalidad de la urna 7.0 del INE. Es decir, aquí no es que se terminó el papel, aquí no es que hubo una falla de electricidad, algo técnico que siempre se ha presentado, que comúnmente se ha presentado sin mayor dificultad en otros estados. Aquí fue que una persona de una edad de adulta mayor simplemente decide no concluir el procedimiento de votación, se retira, finalmente regresa y lo continúa. Entonces ahí yo advierto que pudiera elaborarse un protocolo que prevea particularmente la actuación del funcionariado ante un procedimiento inconcluso y definir si también en estos casos se reiniciaría la urna electrónica. Entonces, dicho todo esto, los beneficios creo que hay todos. Se Sí, podrían desde suprimir los programas de resultados preliminares, porque los resultados se tienen precisamente al cierre de la casilla en tiempo real, aumenta el grado de certeza, de transparencia, porque se tienen los resultados el mismo día de la elección.
Si la urna electrónica paulatinamente se fuera implementando en un mayor número, en un número ya más considerable, porque ahorita, bueno, pues ha sido 164 o 100, como se han ido implementando en las entidades, pero si cada vez fuéramos aumentando este número de implementación de urna electrónica en casillas, ya se notaría, como lo ha dicho la consejera Humphrey en otros foros, ya se notaría una mayor reducción de la impresión de papel y también esto incidiría directamente en los costos de las elecciones. Es decir, necesitamos ir implementándolo en un mayor número para poder ir sintiendo estos beneficios en cuanto a reducción de papel y de costos en las elecciones. Entonces, el flujo de la votación se registra en tiempos óptimos. Incluso ahora, recientemente en el estado de Zacatecas, la reforma que nos acaban de aprobar el Poder Legislativo es la implementación de la fotografía en las boletas. Esto aumenta de manera exponencial la impresión de documentación electoral. Si se aplicara la urna electrónica, pues ahí fácilmente se puede integrar la fotografía de todas y todos sin mayor problema. Entonces, yo creo que los beneficios son amplios, son muchos, y sí tenemos que seguir avanzando a que en algún momento podamos implementar este sistema electrónico y también, como se ha dicho desde el Instituto Nacional Electoral, pues a lo mejor no ir haciendo un prototipo cada entidad federativa, ya se tiene un prototipo probado, que es el 7.0, la versión 7.0 del INE, ya está desarrollado el software, entonces pudiéramos, las entidades que queremos ir avanzando al voto electrónico, pues quizás replicar esta misma versión de software, este mismo programa, y a lo mejor en un número considerable de compra de este tipo de urnas, pues a lo mejor no es tan alto, ¿no? Que es la inversión inicial. Entonces, yo creo que las condiciones también son mejores, más idóneas para así avanzar a este gran desafío que es la aplicación de un voto electrónico en una elección completa. Sería mi opinión, María Isabel. No, pues padrísimo, porque justo muchas personas, por ejemplo, estuvimos aplicando cuestionarios y algunos dudan, ¿no? De que está resguardado su voto. Pero probablemente si se les explica que hay más beneficios que costos, pues esto sería mejor por todo lo que acabas de comentar para la ciudadanía, ¿no? Que esté ejerciendo su voto. Así es, María Isabel. Muy bien, pues pasamos al punto del voto anticipado. ¿Cómo podría el voto anticipado contribuir a la participación ciudadana y a la mejora en el proceso electoral? Me refiero a las personas que por alguna situación, discapacidad o estar en postración, eh, solicitan este tipo de voto. Gracias. Mira, a ver, el voto anticipado implica o está hecho por ofrecer facilidades a los electores que no pueden presentarse en una mesa de votación el día de la jornada electoral Ujú, sí, para que emitan su voto. Entonces, en este concepto de voto anticipado, ya el voto de residentes en el extranjero, de mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero, ya es un voto anticipado, que es el único que conocíamos en esta modalidad. Entonces, si por voto anticipado debemos de entender aquel que ofrece facilidades a aquellos electores que por alguna circunstancia no pueden presentarse en una mesa de votación, en sí mismo, observemos, en sí mismo es un instrumento de participación ciudadana, porque lo que pretende es precisamente una mayor inclusión en los ejercicios democráticos y extender la posibilidad de que otros sectores de la ciudadanía no se queden sin votar. Entonces, este voto anticipado, que se puede hacer con antelación al día de la jornada electoral en un periodo determinado, tenemos pues las formas que van destacando, que es la emisión desde el extranjero, que ya pues es con el que hemos estado más familiarizados. Ahora el de las personas en prisión preventiva y ahora el que tú comentas, que el de las que son de las personas con alguna condición de movilidad limitada, con una incapacidad física. sí, Entonces, entre el 15 y el 19 de mayo, pues votaron 172 personas de esta manera anticipada por alguna limitación física. sí. ¿Cómo se integra esta lista nominal? Es interesante, o sea, ¿cómo logramos que personas con alguna movilidad limitada, cómo las encontramos? ¿Cómo podemos saber aquellas personas que tienen alguna incapacidad física y que por esta causa no podían o no han podido asistir a una mesa de votación? Bueno, pues esta lista nominal de electores con voto anticipado por esta circunstancia se constituye a partir de la solicitud que hicieron la ciudadanía para solicitar su credencial para votar con fotografía
en términos del artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece la posibilidad para que las personas en una condición de discapacidad pues soliciten su credencial para votar sin acudir a los módulos respectivos y sea el personal del INE quien acuda a sus domicilios a realizar el trámite de credencialización. Con esta base de datos, entonces ya el INE generó las invitaciones a las personas que solicitaron su credencial para votar en esta modalidad y una vez que firmaron su solicitud de inscripción, pues se constituye la lista nominal. A ver, yo creo que en las casillas también hay ciertos formatos que se han ido implementando porque tenemos algunos elementos para que personas con debilidad visual o con alguna otra discapacidad que sí han acudido a la mesa de votación, pues también tenemos de alguna manera una reseña de esas personas que asisten a votar en estas condiciones y que pudiéramos ampliar el universo. Es decir, no solo aquellas que lo han solicitado, sino aquellas de las que nos podamos hacer cuenta el día de la votación que asisten con una debilidad visual o que les tenemos que proporcionar la mampara especial precisamente porque tienen alguna circunstancia particular en su salud. Entonces, si nos allegáramos de una mayor información, pudiéramos acrecentar este sufragio para que haya esto, una mayor participación. Es excelente lo que ha hecho el Instituto Nacional Electoral, que las personas que hasta ahorita que se han integrado a esta lista nominal ha sido en términos del artículo 141 de la LEGIPE, pero podemos recabar la información de aquellas personas que asisten en una condición de incapacidad o de debilidad visual, pues que también podamos extenderles esa invitación para que puedan ellos decidir si también pudieran tener un voto anticipado. Entonces, desde mi punto de vista, María Isabel, es claro que el voto anticipado en cualquiera de sus modalidades es un mecanismo que va a contribuir, que contribuye a lograr una mayor participación porque se amplían las modalidades de voto. Y todo aquello que mejore, que perfeccione, que exponencie los derechos político-electorales de la ciudadanía, bienvenidos. Para mí siempre serán bienvenidos y siempre que se logre una mayor participación, porque eso es lo que buscamos y deberíamos de buscar todos la ciudadanía mexicana, no solamente las autoridades electorales. Sería Claro. mi punto de vista, María Isabel. Muchísimas gracias, consejera. Finalmente, bueno, este ejercicio que vimos, ¿no? En el Estado de México, eh, en el caso, ¿no? En el caso del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, ¿qué mejorarías como administración en el ejercicio electoral del 2024? Gracias. Mira, sin duda, cualquier procedimiento, cualquier normatividad o sistema es perfectible. No obstante, la materia electoral en sí misma es una de las ramas del derecho más dinámicas y cada día, si tú puedes observarlo, se busca potenciar más el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de todos los sectores de la ciudadanía. Yo creo que este reto del voto anticipado en sus tres modalidades, yo considero que deberíamos afianzarlo aún más en el siguiente proceso electoral. Y por ello pongo un ejemplo. Considero viable sobre todo por el tema de seguridad, que insisto, por las veces que se tiene que accesar a los centros penitenciarios, en este caso particularmente del voto anticipado de personas en prisión preventiva, que ya vimos que la seguridad es un tema muy importante, que esta coordinación entre autoridades electorales y penitenciarias debe de tener un cauce de mayor sensibilidad. Yo considero viable como otra medida de mejora en el ejercicio de este derecho la implementación, ¿por qué no?, de las urnas electrónicas porque entiendo que en esta ocasión como se implementó fue a través del voto postal, porque la experiencia que traemos de voto anticipado de mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero, pues ha sido el voto postal. Ahora ya sabemos que el que más le interesa a la ciudadanía más allá de las fronteras, pues es el electrónico y que es en algún momento el presencial. Pero yo creo que me gustaría repensar si sería el voto postal el que más nos conviene en esta modalidad específica de personas en prisión preventiva, pues recordemos que la urna electrónica garantizaría, por todo lo que he mencionado, una reducción del tiempo en el que las personas en prisión preventiva pueden ejercer su voto. Recordemos que esta modalidad de voto en prisión preventiva en las elecciones pasadas tuvo una duración de 5 días.
En el caso del Estado de México fueron 4 centros penitenciarios por día, del 15 al 19 de mayo, si más no me equivoco, y Ujú. yo creo que la votación electrónica en este caso reduciría considerablemente el tiempo, aumentaría la seguridad, disminuiría el tiempo que tendrían que estar ahí el funcionariado electoral y las personas que están de observadores, sobre todo por el tema que es muy relevante en este tipo de votación, la seguridad que debe estar salvaguardada en todos los sentidos y en cualquier momento. Yo creo que los beneficios que he destacado se podrían aplicar a esta modalidad, pero muchas más cosas, insisto, la materia electoral eh, es muy dinámica y bueno, yo creo que ahorita será como un primer saque, me quedaría con este punto de vista particular, por supuesto, María Isabel. Muy bien. Pues yo te agradezco por esta entrevista, por la información que nos estás brindando. Es muy importante para nuestro informe. Y pues muchísimas gracias, consejera. No, agradecerles la invitación y como siempre estoy a la orden. Si algo puede servir mi punto de vista particular, creado pues con los años de experiencia que me ha permitido desempeñarme en esta materia, por supuesto que la pongo a disposición con mucho gusto y con mucho cariño. Te mando un abrazo y gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Pues finalmente nada más decirle que a nombre de México el Números, pues le extendemos nuestra gratitud y esperemos que en futuras ocasiones podamos seguir platicando de estos temas. Claro que sí, con mucho gusto. Un abrazote, consejera. Un abrazo. Hasta luego. Bonito Hasta día. luego. Bonito día.